Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy, 22 de marzo del 2025, daré continuación a la serie de videos que hemos preparado sobre la exposición del concepto del tiempo de Martin Heidegger. El video de hoy trata sobre una breve introducción o una breve exploración al concepto del tiempo en nuestro autor importantísimo del siglo pasado, Immanuel Kant, un autor alemán que trabajó una de sus obras más importantes a lo largo de su historia y que tiene una trascendencia sumamente importante en la historia de la filosofía. Su texto más importante tiene como título La crítica de la razón pura, en el cual se estudian o se analizan una serie de digamos fundamentos o preceptos sobre cómo opera la razón del ser humano. Es decir, Kant hace una serie de análisis y una serie de exploraciones en las cuales explica los fundamentos de la razón, es decir, cuáles son aquellos fundamentos o preceptos que se deben tener en cuenta a la hora de analizar la forma en cómo el ser humano conoce el mundo o conoce el mundo material, el mundo de la cosa. Bueno, si bien el libro Crítica a la razón pura es un libro sumamente interesantísimo para todos los interesados en la filosofía, es un libro que desde los primeros capítulos o las primeras páginas sientes que el autor te está retando a comprender la forma en cómo él, de forma muy metódica y sistemática, explica cuáles son aquellos fundamentos o preceptos, digamos, que él propone para hacer el análisis de la razón del ser humano. Ahora bien, mi texto, bueno, mi video es un video que simplemente quiere dar una serie de, digamos, ítems que yo considero importantes en cuanto a este análisis de la crítica a la razón pura, y más específico en la segunda sección titulada La estética trascendental, y más en específico el concepto del tiempo. Yo estoy utilizando este libro, que es un libro de la editorial Gredos. Es un libro, digamos, que uno de los mejores traducidos del alemán al español, y en los cuales pues guarda fidelidad a lo que Immanuel Kant quiere hacer en su libro, pero bajo su idioma nativo, que era el alemán. Es cierto que para entender o para introducirnos a este concepto del tiempo en Immanuel Kant hay que tener una especie de bagaje, de conexión, de digamos, el terreno debe estar bien cimentado para poder entender lo que Kant quiere hacer en la exposición trascendental del concepto del tiempo. Si bien esto que yo les comento pues se puede estudiar en las primeras páginas, en las cuales Kant empieza por definir una serie de conceptos, fundamentos importantes para comprender su texto, es decir, su libro. Sin embargo, pues el fin de este canal, si bien es exponer los autores, digamos, más importantes de la filosofía, yo inicio con Martin Heidegger, porque es un autor que conozco bien, es un autor que he trabajado a lo largo de mi carrera profesional, y además es un autor que toca conceptos y temas fundamentales que en particular a mí me interesan. Sin embargo, ya van a ver otras secciones a lo largo del tiempo en las cuales vamos a hablar o explorar a fondo y a detalle diferentes autores, ya sea como Immanuel Kant,
como Platón, como Aristóteles, como Husserl, como Hegel, como Marx. Bueno, un sinfín de autores que son relevantes para la historia de la filosofía y también, digamos, para el crecimiento filosófico de la academia contemporánea. A ver, pero para darles un poco de, digamos, para dar un poco de contexto, antes de comentar aquellos ítems que yo considero importantes sobre el concepto del tiempo en Immanuel Kant, es importante para mí mencionarles que Kant, al comienzo de su libro, de este libro, la crítica a la razón pura, lo que quiere hacer es lo que comienza por hacer Immanuel Kant en la página 39 de este libro es en hacer una distinción entre el conocimiento puro y el conocimiento empírico. Ahora bien, los que no están relacionados con la filosofía o de alguna manera no están relacionados con, digamos, este nivel en el cual ya podríamos decir que es el nivel número 4 de la historia de la filosofía, si lo hacemos en orden cronológico, hay que tener claro que Kant distingue que existen dos tipos de conocimientos. Hay un conocimiento que es puro, y en ese caso es metafísico, es trascendental, y hay otro conocimiento que es empírico, es un conocimiento que se da o el ser humano lo adquiere por medio de sus sentidos. Entonces, esto es muy importante para entender el concepto del tiempo en Immanuel Kant, ya que el concepto del tiempo Kant lo introduce como una forma de conocimiento intuitivo a priori y que es una condición de posibilidad para todo conocimiento. Es decir, el tiempo y el espacio son condiciones para conocer en el mundo, para conocer cualquier fenómeno. Es por esto que él lo considera el tiempo como un conocimiento puro, intuitivo y a priori. Es decir, a priori es antes del conocimiento empírico por medio de los sentidos. Ahora bien, yo voy a tomarme la molestia de leer la idea de la filosofía trascendental para Immanuel Kant. Dice lo siguiente: la experiencia es, sin duda, el primer producto surgido de nuestro entendimiento al elaborar la materia bruta de las impresiones sensibles. Por ello mismo es la primera enseñanza y constituye en su desarrollo una fuente tan inagotable de informaciones nuevas que nunca faltará la concatenación entre todos los nuevos conocimientos que se produzcan en el futuro y que puedan reunirse sobre esta base. Bueno, aquí lo que Kant nos quiere decir es que la experiencia, por medio de las impresiones sensibles, es decir, por medio de todo lo que recopila nuestros sentidos, constituye una fuente inagotable de conocimiento e informaciones. Y estas, digamos, son las que son la base para entender aquel conocimiento que él denomina como puro o trascendental. Bueno, entonces, en ese sentido, Kant nos dice que el humano, la forma en como el humano conoce el mundo o conoce los fenómenos, se da a partir de una serie de sucesos, o digamos una serie de pasos que son transformados o de alguna manera decodificados por nuestro conocimiento, o sea, nuestro cerebro, nuestro entendimiento. Entonces, el cerebro debemos entenderlo en Kant como que es una maquinita
el cual está procesando todo aquello que perciben nuestros sentidos. Entonces, el ser humano primero percibe por medio de la visión, por medio del sentido de la vista. Él percibe una imagen. Esa imagen no entra a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento, de una manera directa, como es. No conocemos la cosa como es inmediatamente, sino que más bien esa imagen entra por los ojos, por la visión, y se genera una especie de pantalla en la parte posterior de nuestro cerebro, y esa pantalla refleja la luz que entra por la pupila, por el iris. Bueno, este proceso es un proceso, digamos, que nosotros podemos investigar, digamos, en la ciencia, de cómo es que la luz ingresa por los ojos y se genera una especie de reflejo en el que se proyecta una pantalla en nuestra parte posterior del cerebro, y en ese momento es donde nuestro cerebro interpreta lo que ve, aquello que es proyectado por esa imagen. En esta interpretación, el ser humano a lo largo de la historia logró un estado en la conciencia en el cual el ser humano pudo objetualizar, o digamos dividir, medir aquello que ve. Entonces, digamos, conocimos el árbol, pero el árbol en principio no era árbol. No había ningún concepto en el cual nosotros pudiéramos basarnos o referenciarnos para decir que era un árbol. Primero tuvimos la visión, y a lo largo del tiempo el ser humano pudo hacer un salto en la conciencia y nombrar aquello que ve y empezar a delimitar cada cosa, cada fenómeno. En ese caso le dio un nombre. Entonces, esto es por medio de un proceso de nuestra mente, del entendimiento. Ahora bien, todos estos fenómenos que nosotros interpretamos por medio de este proceso de la razón son conocimientos empíricos. Es decir, son conocimientos que nosotros podemos ver, palpar, medir, objetualizar, que podemos darle nombre, características, adjetivos. Estos son conocimientos empíricos. Sin embargo, hay otro tipo de conocimientos, como lo dije anteriormente, que son conocimientos puros del entendimiento. Es decir, que no es necesario tener una experiencia empírica con un fenómeno para lograr, digamos, entender que ese conocimiento está en nosotros almacenado. Es decir, como decir el cielo es azul. Sí, nosotros necesitamos verlo, necesitamos haberle dado un nombre, haber dado las características del color azul, y bueno, tuvimos que haber hecho un proceso por mediante de los sentidos, un proceso empírico, para que nuestra razón tuviera la experiencia de que el cielo es azul, y ya está, ¿vale? A diferencia de todos los otros colores. Sin embargo, nosotros no, en el conocimiento de los fenómenos puros del entendimiento, no es necesario tener esa experiencia sensible para dar por hecho aquello que es, aquellos conocimientos que son. Pero entonces dirían ustedes, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿cuáles son esos conocimientos puros del entendimiento? Es decir, aquellos que no se necesitan, digamos,
experimentarlos por medio de nuestros sentidos para poder definirlos. Entonces, bueno, acá en las otras páginas que estoy mirando, pues Kant habla sobre los juicios sintéticos, los juicios matemáticos. Entonces, bueno, las matemáticas, Kant diría que las matemáticas son uno de estos conocimientos puros del entendimiento. Es decir, en nuestra razón ya están almacenados los conocimientos matemáticos. Es decir, nosotros nunca, por ejemplo, nunca hemos visto el número 1. Nunca. En la experiencia nunca está el 1. Es decir, como está el sol, como están los árboles, como están las aves. Sin embargo, nuestra razón, nuestro entendimiento ya tiene almacenado el conocimiento puro, trascendental del 1, del número 1. Entonces por eso pudimos, separar los fenómenos y los objetos en su numeración numérica, valga la redundancia. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 árboles. Pero nunca hemos visto un 1, nunca hemos visto un triángulo. ¿Dónde está el triángulo? Objetivamente, ¿dónde? ¿Dónde hay una cosa que sea triángulo? Sin embargo, ese conocimiento de triángulo ya está como una forma de conocimiento puro del entendimiento. Es decir, son una serie de herramientas que nuestra razón o nuestro entendimiento ya las racionaliza y hacemos uso de ellas para definir o, por así decirlo, movernos en el mundo de los fenómenos. Bueno, el problema general de la razón pura, entonces, él dice, algunos problemas que enfrenta esta forma de él proponerlo como la razón pura del entendimiento. Dice cómo es posible la matemática pura, cómo es posible la ciencia natural pura. Bueno, estas son cuestiones que son muy interesantes. Sin embargo, pues nuestro video no está enfocado en hacer énfasis en estos temas por ahora en el canal, ¿sí? Sin embargo, estoy haciendo énfasis en todo esto porque es necesario para entender que el tiempo es una forma de conocimiento puro del entendimiento. Es decir, el tiempo es ese fenómeno que ya hace parte de nuestro entendimiento, de nuestro proceso mental para poder experimentar el mundo. Entonces ya no es como en Aristóteles en el video anterior, que el tiempo es algo que existe en el exterior, sino más bien el tiempo es un conocimiento puro y es a priori, es decir, antes de cualquier experiencia empírica de nuestros sentidos. Entonces, nosotros experimentamos la realidad o los fenómenos materiales porque en nuestro entendimiento existe un conocimiento puro que es el tiempo. Ese es el papel que juega el tiempo en Kant. ¿Sí ves? Entonces, aquí, en la página 61 de este libro, si lo pueden conseguir los amantes de la filosofía, Kant, tomo 1, Crítica a la razón pura, página 61, él lo titula Doctrina trascendental de los elementos. Primera parte, la estética trascendental. Entonces voy a leer hasta el primer punto para nosotros ya tener una idea de cómo escribe Kant, que escribe muy claro, escribe muy... Es una escritura muy fluida, muy entendida. Utiliza unos conceptos interesantes que nosotros, los filósofos o los que están amantes a la lectura, se enriquecerían con estos conceptos que él utiliza. Entonces dice: sean cuales sean el modo o los medios con que un conocimiento se refiere a los objetos, la intuición es el modo por medio del cual el conocimiento se refiere
inmediatamente a dichos objetos, y es aquello a que apunta todo pensamiento en cuanto medio. Es decir, aquí lo que dice Kant es que cualquier conocimiento que nosotros tengamos de los objetos es porque la intuición de nuestra mente, de nuestro entendimiento, es la que ha producido ese pensamiento de aquello que veo. La intuición únicamente tiene lugar en la medida en que el objeto nos es dado. Es decir, no hay intuición si no hay objeto, si no hay cosa que nosotros podamos experimentar por medio de los sentidos, no hay intuición. Veámoslo así, la intuición es como algo preontológico, es aquello que es antes a lo que ya hemos denominado como algo, como ser. Por ejemplo, yo estoy aquí, o bueno, ustedes me están escuchando, y suena un sonido atrás, en algún lugar de la casa. Ese sonido es algo preontológico a nosotros, pero nosotros ya intuimos qué tiene que haber sido. Es decir, si se parte un pocillo en la cocina y yo estoy aquí haciendo el video y escucho el sonido, ese sonido entra por medio de la audición, es decir, un sentido. Y yo intuitivamente hago un proceso en el cual pienso qué pudo haber sido. Entonces, por medio de la experiencia, es decir, yo ya he escuchado un vaso caerse, un pocillo romperse. Entonces, puedo intuir que se ha caído un pocillo y se ha partido. Pero no puedo tener la intuición si no hay una forma que haya impactado, digamos, sí, haya impactado mis sentidos, cualquiera que sea. Dice, la capacidad de receptividad de recibir representaciones al ser afectado por los objetos se llama sensibilidad. Es decir, si a mí me afecta ese sonido es porque soy sensible, porque tengo sensibilidad. ¿A qué? A los objetos. Y esa sensibilidad la percibo porque tengo sentidos, ¿ok? Y además intuyo una vez que ocurre. Los objetos nos vienen pues dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento los objetos son en cambio pensados y de él proceden los conceptos, es decir, ojo, por medio del entendimiento los objetos son pensados y de él proceden los conceptos. Es decir, ¿por qué existen conceptos como el tiempo, como el espacio, como micrófono, como libro? Bueno, porque nos han impactado nuestra sensibilidad y al habernos impactado sensiblemente nuestro entendimiento hace un proceso de pensamiento y luego de hacer el proceso de pensamiento conceptualiza aquello que ve o aquello que percibe, lo distingue lo uno a la otra cosa, es decir, distingue un micrófono a un mouse, ¿cierto? Pero en definitiva todo pensar tiene que hacer referencia directa o indirectamente a intuiciones y por consiguiente a la sensibilidad, ya que ningún objeto se nos puede dar de otra forma. Bueno, eso ya está sumamente claro. Entonces, si ven, esto es apenas el primer párrafo, por decirlo así, de la primera página del libro, digamos como tal. Entonces, imagínate, esto es un libro que es enriquecedor, es un libro que, digamos, si tú
lo lees, lo estudias, lo analizas, ya vas a estar por encima de digamos, de cualquier debate sobre Kant. Sí, ya tienes un conocimiento, digamos, fundamental de su doctrina y además de cómo el ser humano, una teoría que es sumamente sólida, de cómo el ser humano conoce por medio de la razón. Entonces, saber esto es algo. Ahora bien, no más adelante, una página, 2, 3, 4. En la quinta página, ya Kant analiza, o digamos, entra a hacer el análisis sobre el tiempo. Veamos la primera línea. Dice, el tiempo no es un concepto empírico extraído de alguna experiencia. En efecto, tanto la coexistencia como la sucesión no serían siquiera percibidas si la representación del tiempo no les sirviera de base a priori. Es decir, no podríamos ver la sucesión de los días, no podríamos ver el crecimiento de la planta, como les hablé el otro día, no por la planta, no porque crece, porque tiene un movimiento hacia arriba, sino es porque hay una base en nuestro entendimiento que es la base del tiempo. Y ella es la que nos permite experimentar el tiempo en ese fenómeno. Solo presuponiéndolo puede uno representarse que algo existe al mismo tiempo o en tiempos diferentes. Es decir, yo presupongo el tiempo y por eso presupongo que existe la simultaneidad y la sucesividad. Es decir, no por el fenómeno que yo observo por medio de la sensibilidad, sino más bien porque hay un entendimiento a priori el cual me permite decir que algo es sucesivo o simultáneo. 2. El tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones. Es decir, yo no tengo intuiciones si no tengo de base el tiempo en mi entendimiento, como un concepto puro, a priori. Es decir, antes de cualquier cosa, ya tengo el tiempo como una condición que me posibilita el conocer. Con respecto a los fenómenos en general, no se puede eliminar el tiempo mismo. Sí se pueden eliminar, en cambio, los fenómenos del tiempo. Con respecto a los fenómenos en general, cualquier fenómeno, no se puede eliminar el tiempo. Es decir, todos los fenómenos tienen el tiempo. Están en el tiempo. Pero dice, sí se puede eliminar, en cambio, los fenómenos del tiempo. Es decir, el tiempo es una condición para los fenómenos. Los fenómenos no son una condición para el tiempo. Por eso en el anterior video yo decía que Aristóteles lo que nos dice es que los fenómenos dan cuenta del tiempo. Y el tiempo es porque los fenómenos existen. Kant dice todo lo contrario. Entonces esto es lo lindo de este debate de la filosofía. Que Kant lo que nos está diciendo, no. Todos los fenómenos dependen del tiempo. Pero el tiempo no depende de los fenómenos. Es algo, digamos, más como eso eterno. Este viene pues dado a priori. Solo en él es posible la realidad de los fenómenos. Solo en el tiempo es posible la realidad de todos los fenómenos. Estos pueden desaparecer todos, pero el tiempo mismo, en cuanto condición general de posibilidad, no puede ser suprimido. 3.
En esa necesidad a priori se basa igualmente la posibilidad de formular principios apodícticos sobre las relaciones temporales o axiomas del tiempo en general. Este no posee más que una dimensión. Tiempos diferentes no son simultáneos. Ay, acá entra lo interesante, sino sucesivos. Es decir, no todos los tiempos no es que sean que estén ocurriendo simultáneamente, sino que tienen una sucesividad entre ellos mismos. Pero estos principios no pueden extraerse de la experiencia, ya que ésta no suministraría ni universalidad estricta ni certeza apodíctica. Solo nos permitiría decir, así lo enseña la percepción común, pero no es otro, así tiene que ser. Estos principios tienen validez como reglas bajo las cuales es posible la experiencia y nos informan con anterioridad a esta última, no a través de ella. Entonces, bueno, acá lo que dice Kant, aquí ya digamos empieza a entrar es en el debate de cómo se tiene certeza por medio de nosotros, que somos los humanos, los que tenemos la experiencia, o digamos él que está haciendo este análisis del tiempo como un concepto del entendimiento puro, empieza a decirnos es que por medio de los sentidos nosotros extraemos la experiencia, y por eso es que se puede tergiversar el pensar que el tiempo está en los fenómenos o en las cosas. Es decir, porque es por medio de nuestra sensibilidad que percibimos los fenómenos bajo el tiempo o en el tiempo. Y dice, solo nos permitiría decir, así lo enseña la percepción común. Es decir, no, yo así lo veo, entonces así es. Vea, dice, pero no es otro, así tiene que ser. Pero, digamos, si ya se hace un análisis más profundo, pues entonces estamos diciendo que no tiene que, no es que el tiempo se dé simultáneamente, sucesivamente en la experiencia, sino que es la forma en cómo el ser humano experimenta la idea o el fenómeno del tiempo. Cuarto, el tiempo no es un concepto discursivo o, como se dice, universal, sino una forma pura de la intuición sensible. Es decir, el tiempo no es un concepto discursivo, es decir, no es algo, no es un concepto del que nosotros podamos hablar como podemos hablar de no sé, del cielo, por ejemplo. Sin embargo, acá yo tengo una crítica, y es decir, igualmente hablamos del tiempo a forma de discurso. Entonces tendríamos que ver bien a qué hace referencia Kant cuando dice el tiempo no es un concepto discursivo o, como se dice, universal, sino una forma pura de la intuición sensible. Claro, es pura porque no requiere de un conocimiento empírico, ya está, entonces es pura. Y de la intuición sensible porque es por medio de que claro, ya entiendo, porque habíamos dicho anteriormente que intuición es lo que nos permite pensar y conceptualizar las cosas o un objeto. Pero la intuición parte de la sensibilidad. Es decir, tenemos que observar el objeto para intuirlo, pensarlo y conceptualizarlo. El tiempo no. El tiempo no, porque el tiempo ya es una idea que está pura en el entendimiento. Es decir, no se necesita una experiencia empírica sensible para decir que el tiempo es. Y por eso, ya entiendo, no es un concepto discursivo del cual podamos hablar, como el del árbol. Tiempos diferentes son solo partes de un mismo tiempo.
tiempos diferentes son solo partes de un mismo tiempo, es decir, lo que hablamos en el video pasado. Pasado, presente y futuro son partes de un mismo tiempo. La representación que solo puede darse a través de un objeto único es una intuición. La proposición que sostiene que diferentes tiempos no pueden ser simultáneos no puede tampoco derivarse de un concepto universal. La proposición es sintética y no puede derivar de simples conceptos. Se halla, pues, contenida inmediatamente en la intuición y en la representación del tiempo. Es decir, la sucesión, la simultaneidad, no son proposiciones, digamos, que son separadas del concepto del tiempo, sino que es una síntesis de él mismo. Y está relacionada con la intuición y la representación del tiempo. Es decir, lo que hablamos en el video pasado era que por medio del número, Aristóteles dice, bueno, ¿cómo entonces medimos la sucesión del tiempo? Es decir, por medio del número. Entonces el tiempo es sucesivo, no. Sino que es una forma de representación del tiempo de nosotros mismos. Es decir, representamos el tiempo como pasado, presente y futuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Pero esos son, digamos, son proposiciones que se derivan del concepto, pero no son el concepto, porque el concepto del tiempo, del fenómeno del tiempo es sintético, es decir, en él mismo están representadas todas sus formas de representación, en él mismo están condensadas todas sus formas de representación del ser humano que tenga el tiempo. Y 5, vamos a leer hasta las 5, dice, la finitud del tiempo quiere decir simplemente que cada magnitud temporal determinada solo es posible introduciendo limitaciones en un tiempo único que sirve de base. Es decir, decimos que hay infinitud, el tiempo es infinito porque tomamos este concepto o esta medida de infinitud o finitud a partir de un tiempo universal, un tiempo base. Entonces es como decir que decimos, no, duró 80 años la persona. Pues claro, el cuerpo murió a los 80, pero delimitar el tiempo siempre se hace bajo la base del mismo tiempo. Es decir, pudo haber vivido 100, pudo haber vivido 200, pero vivió 80. Es decir, se tiene una cuenta de que hay más, de que el tiempo al final sigue siendo tiempo, pero hay limitaciones que nosotros representamos sobre la base del mismo tiempo. Entonces por eso él dice, introduciendo limitaciones en un tiempo único que sirve de base. La originaria representación tiempo debe estar, pues, dada como ilimitada. Es decir, hay un tiempo ilimitado, un tiempo en el que nosotros morimos en 100 años, pero el tiempo sigue siendo ilimitado, ¿cierto? Pero las representaciones que hacemos son simplemente representaciones de un tiempo limitado que es sobre la base de un tiempo único. Dice, pero cuando las mismas partes y cada magnitud de un objeto solo puede representarse por medio de limitaciones, entonces la representación entera no puede estar dada mediante conceptos, ya que estos conceptos contienen solo representaciones parciales, sino que debe basarse en una intuición inmediata. Pero cuando las mismas partes y cada magnitud de un objeto solo puede representarse por medio de limitaciones, es decir, cuando solo la magnitud de los objetos, qué tanto duró o qué tanto tiempo vivió, solo se representa por medio de limitaciones del tiempo, entonces la representación entera puede estar dada mediante conceptos. Es decir, solo bajo esa característica podemos representar conceptualmente esa limitación del tiempo, porque estos contienen solo representaciones parciales de ese tiempo base.
pero él dice que no hay, para llegar, digamos, a un entendimiento más amplio del tiempo, es que debe basarse en una intuición inmediata, sin esas limitaciones del mismo fenómeno. Bueno, yo creo que este video por ahora ya es suficiente. Ya es suficiente, ya digamos se hizo una serie, una aclaración, una exploración o al menos una introducción a lo que Kant nos quiere proponer en este libro sobre el concepto del tiempo. Entonces, como veo que es un libro denso, es una problematización que necesita, digamos, más trabajo, más análisis, vamos a hacer este video de Kant en dos secciones, en dos videos. ¿Sí? Es decir, hoy llegamos hasta de la estética trascendental hacia la exposición trascendental del concepto del tiempo. Entonces en el otro video sobre Kant vamos a trabajar la exposición trascendental del concepto del tiempo y la consecuencia de estos conceptos como del entendimiento puro, la explicación. Y bueno, eso ya no nos importa, digamos, en este video, porque son las observaciones generales sobre la estética trascendental. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Espero que este video nos haya retado, este video nos haya incitado también a seguir investigando, seguir leyendo, seguir trabajando y además seguir pensando, seguir siendo críticos conforme a todo lo que se nos presenta en la realidad. Para esto sirve la filosofía. La filosofía es hermosa porque nos reta a pensar diferente, nos reta a ver las cosas más allá de lo que podríamos pensar a la primera, o más allá de lo que nos han dicho nuestros profesores, nuestros maestros, nuestro sistema educativo. Entonces este es un libro que ustedes se han dado cuenta de que nos ha hecho, digamos, pensar bastante, nos ha hecho debatir. Espero ustedes tengan sus propias preguntas, espero ustedes tengan sus propias críticas conforme al libro, conforme a mí. Espero también ver sus comentarios, sus me gusta, sus suscripciones si les gusta mi canal. Si no les gusta, pueden seguir flasheando y ya está, no me interesa en absoluto. Aquí están los que, digamos, si queremos dar un paso más allá, los que tenemos intenciones de conocer estos conceptos, estas filosofías. Y bueno, estoy muy feliz y muy agradecido, así que nos vemos en un próximo video para seguir con el segundo video sobre el tiempo en Immanuel Kant. Así que muchas gracias por su atención, un abrazo y chao chao.